Buenas noches, cordial saludo tutor, compañeros en general del grupo de nuestro curso de contratación pública y privada. Primero brindarles un saludo, segundo un agradecimiento en general para el tutor por todo el aprendizaje en este curso, por todo lo que nos enseñó, por habernos compartido su conocimiento. Realmente nos sentimos muy agradecidos por todo el aprendizaje. Digamos que todos los conocimientos que adquirimos durante este curso nos impactan de forma positiva en nuestra carrera, que es administración de empresa, y en general pensamos que es un curso que nos ayuda muchísimo a desempeñarnos en lo que estamos pues estudiando. Vamos a revisar la presentación de la fase 5, que es con la que estamos culminando este semestre. Y bueno, sin más preámbulos, mi compañera Janet es la que va a dar inicio a la presentación de las diapositivas. Y bueno, mi nombre es Mónica, quien también estará interactuando con ella, pues para comentarles y argumentarles lo que aprendimos durante el curso. Compañera Janet. Bueno, gracias, Mónica. Sí, mi nombre es Janet Oliveros García. También muy agradecida con las tutorías pues, que hemos tenido, todo el acompañamiento en este aprendizaje, y también muy agradecida con el equipo de trabajo que pues ha estado atento, pendiente de todo lo que se debe hacer. Y pues nosotras dos esta noche, pues este día, pues estamos en representación de nuestros compañeros. Y bueno, yo voy a iniciar haciendo la diferenciación entre contratación pública y privada. Entonces vamos a pasar a hacer la presentación de las diapositivas que realizamos. Y bueno, iniciamos con la primera diapositiva, que es el contrato público versus el contrato privado, cuál es su diferenciación. Entonces, pues el contrato público es el que básicamente se hace con el Estado, y este contrato público, digamos que tiene, tiene mayor cantidad de requisitos por cuestión de cumplimiento con las entidades estatales, con la comunidad. Entonces, digamos que es un tanto más exigente para las dos partes como tal. Y tenemos el contrato privado, el cual se hace entre, espérate un momentito, Mónica, pasemos al anterior, sí. Qué pena, Janet. El cual se hace entre las dos partes, que pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Puedes seguir, Mónica? Bueno, sí, pues como les hablaba Janet, pues entonces ella nos indica pues la diferenciación entre ambas contrataciones, y pues tenemos entonces la parte de los contratos públicos. El contrato público está el ente público y el contratista, que finalmente es entre estas dos partes en la que se inicia pues un procedimiento de contratación. El ente público es quien inicia el procedimiento de contratación, y el otro ente particular se le denomina contratista, quien es la empresa que ofrece los servicios o que pues ofrece los bienes o servicios, listo, en el momento de la contratación. Pasamos entonces a la otra diapositiva. Sí. Compañera Janet, parte de los contratos privados. Parte de los contratos privados. Bueno, en los contratos privados, como decíamos, se hace con una parte que puede ser jurídica o natural, es decir, con otra empresa o con una persona, ¿sí? Y en esta contratación, pues existe de todos modos un acuerdo formal, ¿sí? Y este acuerdo formal puede llegar a ser flexible en cuestión de términos y condiciones acordadas, es decir, pueden acondicionarse de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes, ¿sí? Estas partes obviamente utilizan un documento donde se consignan todas las condiciones y todas las formas de pago,
no requiere nada de licitación pública y busca que un beneficio particular pues para cada una de las partes y la inversión es netamente privada. Bueno, tenemos ahorita los principios del contrato público y pues aquí encontramos iniciando el principio de transparencia, que es un principio que de acuerdo con la ley 80 del año 93, se exige que el acuerdo que se lleve a cabo entre ambas partes tenga como precedente la moralidad, la imparcialidad y las reglas precisas. Digamos que este principio de transparencia se considera como el eje de la administración pública. Es bastante importante este principio, igual que todos, pero este con un mayor énfasis. Luego tenemos el principio de la responsabilidad, que es muy importante, porque tiene que ver y se relaciona mucho con el cumplimiento de las partes involucradas, ¿no? Si no hay un principio de responsabilidad entre ambas partes, pues se pueden sufrir consecuencias en la contratación. También tenemos un principio de publicidad. Y este principio de publicidad tiene que ver con la necesidad de divulgar toda la información respecto a la contratación estatal. O sea, es una obligación hacerlo público, divulgar públicamente a los interesados en el contrato para que tengan conocimiento de pues, todo lo que se está llevando en este contrato, todas las fases y todas las situaciones. Tenemos también el principio de la economía, que este pues sí denota las circunstancias del proceso, o sea, se encarga como de revisar cada proceso y de tomar el más adecuado para hacer que la oferta del contrato sea la más propicia. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los principios del contrato privado, que de igual manera pues contiene principios así como los hay en la contratación pública. Y en este existe el principio de la voluntad. El principio de voluntad es que dos partes por voluntad propia, no es obligación, o sea, deciden que haya una contratación, que haya un acuerdo entre dos partes. El principio de la buena fe es que se busca que las dos partes se vean beneficiadas, que las dos partes puedan ganar a través de una negociación y que se conduzca esa negociación de una manera correcta, de una manera íntegra. El principio de consensualismo hace referencia también a que ese acuerdo es mutuo, es un acuerdo en que sí hay consenso entre las partes, un mutuo acuerdo, o sea, mutuos acuerdos para llevar a cabo ese contrato. Y en ningún momento, como lo muestran estos principios, hay nada, como se dice, obligado. Las partes han llegado ahí porque es su deseo, porque ambas partes esperan beneficiarse de esa contratación. Bueno, entonces ahora tenemos los tipos de contrato público. Tenemos la concepción, que pues como su nombre lo dice, es un contrato que se le otorga a una persona llamada concesionario, que a cambio pues digamos, del contrato que se lleva a cabo, pues se involucra una remuneración. Tenemos un contrato que se llama obra, contrato en el que el contratante le da al contratista una labor de hacer una obra respectiva. Tenemos también la consultoría, que digamos que la consultoría es un contrato que se celebra entre las entidades estatales para los proyectos, la ejecución de proyectos de inversión. Y tenemos también prestación de servicios. Este tipo de contrato tiene que ver o se celebra para el desarrollo de actividades relacionadas con el funcionamiento de una entidad, por ejemplo. Entonces, digamos que esos son los diferentes tipos de contrato público que en el momento están como, digamos, activos. Los tipos de contrato privado. Está el contrato unilateral, el contrato bilateral,
el contrato conmutativo y aleatorio, el principal y accesorio, el contrato solemne, real y consensual. Obviamente todos pues con común acuerdo de las partes, y como decimos son un tipo de contrato menos digamos documentados como lo es pues la contratación pública. Bueno, tenemos la responsabilidad por incumplimiento al contrato. Pues ahí sí queremos con la compañera Yanela aportar cada una, ¿no? Sobre lo que tiene que ver como con este tipo de situación. Pues porque digamos que de una u otra parte lo definitivo es cumplir como con los principios, ¿no? Para poder realizar una contratación adecuada y sobre todo en el tema de contratación pública. Compañera Yanela, no sé, ¿tú nos puedes aportar algo allí en esa parte? En esta parte podemos decir que sí, cuando hay un incumplimiento de contratos es supremamente pues grave, porque hay que llegar al pago de indemnizaciones. En el caso empresa, de la empresa pública, pues es una gran responsabilidad, porque se debe respetar el tiempo de duración del contrato. Y si hay reclamación, pues o sea, reclamación de perjuicios, hay que pagar indemnizaciones. Y en el caso del contrato privado, si se va de esa responsabilidad, trae consigo sanciones, indemnizaciones también por el cumplimiento, y como consecuencia pues se tiene la resolución del contrato, devolución de dinero, indemnización de perjuicios. O sea, esto tiene el contrato, lo que ayuda es a que se garantice que haya una responsabilidad entre las partes involucradas. ¿Sí? Sí, Y ahí sí. entonces por eso se habla de que debe haber un principio de igualdad e interés general y particular, que hace que esto sea transparente a la hora de contratarse, que haya imparcialidad, pues en el caso pues de la contratación pública. Y pues hay unas reglas claras que todo eso está especificado en el mismo contrato. Exactamente, sí. Y pues en general, digamos que lo que podemos nosotros aprender de toda esta presentación, lo que se logra pues como determinar es que el fin primordial de un contrato público es definitivamente la defensa del interés general, mientras que en lo privado los fines son la parte lucrativa, o sea, lo que va a ganar, lo que se va a ganar en el contrato. Sí, Y muy en este importante. pues, ya tiene que ver más como con todo el tema de los principios que hablábamos, transparencia, responsabilidad, aunque no quiere decir por esto que en el privado no se den, ¿no? Pero pues el privado tiene más que ver con la parte lucrativa. Sí, digamos que el contrato público lo que pasa es que tiene más exigencia en el sentido de documentación, toda la documentación que exigen, y yo diría que el principio de ese de publicidad, donde todo el mundo debe estar enterado en qué términos se hizo la contratación, cómo se seleccionó, por qué. Entonces, mientras que un contrato particular, pues nadie lo va a hacer público, solo se da a conocer pues entre las partes interesadas. Exactamente. Sí, entonces pues digamos que esta ha sido nuestra presentación. Daniel, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Al tutor, muchísimas gracias nuevamente por todo el aprendizaje, la paciencia para con nosotros. No es fácil estudiar de esta forma. Le comentaba ya de que es complicado, son muchas cosas, pero pues se aprende bastante y muy interesante pues el tema con el tutor, que estuvo siempre muy pendiente de todo. Sí, Entonces, pues no, bueno, agradecer. sí,
Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar con unas frases pues, que quisimos aportar. La diapositiva 11, ¿sí? Sí, señor. Unas frases que tienen que ver con todo esto de la contratación y el por qué se debe elaborar un contrato. Por ejemplo, dice, el compromiso es un acto, no una palabra. Entonces, un acto es algo que se va a realizar y que se va a cumplir. No es solo cuando decimos una palabra y queda en el aire. Ese es de Jean-Paul Sartre. Con quien tengas trato, no tengas contrato. Miren lo que dice, es decir, yo diría que de pronto hace referencia como a la gente familiar o todo esto que tenemos un Ajá. trato muy, muy de seguido y muchas veces por la misma confianza, la misma familiaridad, pues la gente se relaja y eso nosotros lo vemos socialmente. Sí. Entonces, por eso dice, no tengas Y contrato como anónimo. los intereses familiares, y a Sí. veces como normalmente lo dice uno, es mejor hacer negocios con un particular, con un familiar. Sí, sí, ¿Verdad? porque el familiar se puede recostar, se puede quedar tranquilo, no se mueve a hacer las cosas. Yo diría que es más por eso, y muchas veces no es porque la persona sea mala, ni mucho menos, sino porque es la misma familiaridad como tal. Exacto. Bueno, otro que es muy común es este otro dicho que dice, lo prometido es deuda, si la palabra no tiene contrato, ¿sí? Entonces, eh, yo diría que ahí le faltó como una N, lo prometido es sin la palabra, no tiene contrato. Es decir, que el contrato es fundamental, las cosas no, volvemos como a lo primero, ¿no? O sea, no se puede quedar en términos de palabra. Entonces, bueno, eso es todo. Nuevamente, gracias. Y damos por finalizada nuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Janet, por todo. Gracias, compañera.